Recordemos el camino de la obediencia en la serie que estamos estudiando y veíamos la semana pasada y hoy día vamos a terminar de ver que el primer paso o la primera y más básica consideración en el camino de la obediencia es conocer, asumir y aceptar que yo no puedo obedecer. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Como para obedecer tengo que reconocer que no puedo. Pero veíamos que esto no es ser pesimista, ni a una autoestima baja o negativo, sino ser realista. Yo no puedo. Dios me pide tal cosa y humanamente hablando no puedo. Por eso damos un ejemplo. ¿Para qué seguir empujando un camello dentro de un auto si es imposible? O un trabajo que nos va a llevar un cansancio enorme. ¿Por qué o para qué seguir en la sala de máquinas de ese buque donde estamos transpirados, olor a aceite y no salimos a la cubierta y nos gozamos de la libertad que Dios nos ha dado? ¿Para qué seguir obedeciendo con amargura, hermano? A veces nosotros, ya, tengo que obedecer, si no me ir mal, ya, tengo que obedecer, si no el pastor me va a volver a llamar y me va a preguntar por qué. Y hay amargura, no hay un gozo en poder obedecer. ¿Para qué seguir obedeciendo solo porque Dios lo dice? ¿Se acuerdan del ejemplo que le damos de los niños? Te sienta ahí, ¿por qué? Porque yo lo digo. Quizá uno humanamente lo puede hacer, pero ¿por qué obedecer a Dios? Y bueno, lo dice Dios. Y digo, ser cristiano tendré que hacerlo. ¿Ya? ¿Para qué seguir creyendo que yo puedo? Que eso es lo que la filosofía hoy en día del mundo. Tú puedes, tienes un campeón dentro de ti, si tú te propones y oye, ¿cómo engañan? Porque le dicen al deportista, tú te propones y vas a ser primero, y hace 10 años que no ha llegado ni a tercer lugar. Hay gente que no va a rendir, hay gente que no se pueden ciertas cosas, y los mandamientos de Dios no los puedo obedecer en mi fuerza. ¿Por qué? Porque soy salvo por gracia y la obediencia también es por gracia. Y el gran problema que caemos nosotros es que a veces somos salvos por gracia, pero la obediencia es por obra. Creemos que las obras son las que, o nosotros podemos hacer las obras que Dios nos pide, sin la gracia, sin la fortaleza de Él. Por eso, hoy día vamos a seguir, vamos a ahondar un poco, vamos de nuevo a Marcos 10, donde estábamos viendo sobre pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Ya? Vamos a seguir con Marcos 10, pero versículos, si no me equivoco, del 17 al 26, pero vamos a ver un hombre que piensa que puede. ¿Ah? Uno decía, sí, yo puedo meter teóricamente el camello en el ojo de la aguja. Vamos a ver. ¿Ah? Marcos 10, del 17 al 26. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue, triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Este hombre se acerca a Dios, ya dice otra versión de la Biblia, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, preguntó, ¿qué debo hacer
para heredar la vida eterna. Vemos dos cosas muy buenas en este hombre, dos cosas muy buenas. Primero, su necesidad como heredar la vida eterna, ¿ya? Él quiere saber qué necesita hacer para ser parte del reino de Dios. Y un punto vital es bueno. Es bueno cuando una persona se acerca, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? No sé, ¿qué debo hacer para muchas cosas? Aunque a veces la motivación no es esa, pero él ve una necesidad, ¿ya? Y en segundo lugar, su accionar fue donde Jesús, ¿ya? Hay algo en Jesús que hace que este hombre vaya a él. Hay algo en Jesús que hace que este hombre vaya a él, ¿ya? Entonces, dos cosas buenas. Su necesidad y segundo, se perdió. Y segundo, su accionar, que fue donde Jesús, ¿ya? El hombre se preocupa de lo correcto y viene al lugar y persona correcta. Eso es importante, ¿ya? El hombre se preocupa de lo correcto y viene a la persona correcta, ¿ya? Jesús lo confronta y le muestra el máximo estándar de vida y él sigue pensando que puede. Porque aquí hay un diálogo con Jesús. Hay un diálogo con Jesús. ¿Ya? Hay un diálogo. ¿Ya? Y ese diálogo es muy importante. Lo acabamos de leer nosotros. ¿Ya? No sé qué pasó. Se perdieron todos. Ahí están. Jesús le muestra y le conforta un estándar de vida. ¿Ya? Pero este hombre se equivoca en algo muy importante, ¿ya? Dice, todo esto lo he cumplido desde que era joven. El hombre transpira su propia justicia, ¿ya? Afirma que realmente, pero maestro, si tú me lo dices, yo lo he cumplido, lo he hecho, ¿ya? O sea, tiene dos acciones muy buenas. Ve una necesidad, va donde Jesús, pero él creía que podía. Yo he guardado esto desde joven, ¿ya? Y a veces, hermano, nosotros tenemos la misma actitud hacia Dios. No, si yo no odio a la gente, no, si soy buena persona, no, si realmente yo cumplo con Dios, no, perfecto, nadie es perfecto, y empezamos y estamos metiendo el camello en el ojo de la aguja. Un hombre que piensa que puede, pero un Jesús que lo ama. Qué interesante, hermano, que cuando nosotros miramos este pasaje y vemos el verso 21, dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Y sabe que es el único hombre en el Evangelio de Marcos que sabe que Jesús lo amó. Por favor, paréntesis, no vayan a creer la comunidad LGTB que eran homosexual. No, se refiere a un amor hacia la persona, un amor como un hombre caído, como que tenía todo pero no tenía nada, ¿ya? Jesús lo amó. ¿Por qué? Jesús lo amó. ¿Por qué? Jesús lo amó. Bueno, ¿sabe que Jesús amaba tanto a este hombre? Lo amaba demasiado para permitirle que continuara en su pequeño mundo de sudor, trabajo, ¿ya? Y determinación. No está dispuesto a acariciar el ego del hombre y decirle lo maravilloso que es. En vez de eso, Cristo le da una orden, ¿ya? No le dice a Cristo, uy, qué bueno, te felicito, te aplaudo, voy a sacar un aviso que tú eres un joven o un hombre que cumple. No. Dios dice, le da pena la condición del hombre y Jesús no es ambiguo a lo que manda hacer a este hombre. No obstante, este mandato socava toda la justicia que decía tener este hombre. Si miramos el verso 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Ya? No hay lugar para la negociación o la confusión.
Esto es lo que Jesús requiere del hombre, que venda todo, que venda todo, ¿ya? Y eso es algo importante, ¿ya? Eso es algo importante. Dice venderlo todo, ¿ya? El Evangelio de Marcos nos da una información muy interesante sobre este hombre. Tenía mucha riqueza. No era un hombre pobre, era un hombre con mucho dinero, ¿ya? Y este es un momento conmovedor, hermano. ¿Por qué? Jesús ama a este hombre, pero lo deja de marchar, ¿ya? Lo deja marchar. ¿Ah? Jesús no persigue al hombre, ni el requisito, no negocia, ni dice, ya, mira, no des toda tu riqueza, da el 20% nomás, o da el 40%, no, lo deja ir. No se conforma con una cifra que el hombre estaría dispuesto a dar. Jesús lo exige todo, en la orden y no hay vuelta atrás. ¿Ya? Debo obedecer todo lo que Dios me pide, no cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, este mandato resulta imposible. No es solo difícil. No estamos en el reino de meter camellos en los coches. No era imposible y se suponía que debía hacerlo. O sea, Jesús estaba diciendo todo o nada, véndelo todo. ¿Ya? Lo solicitado por Cristo es demasiado elevado. Es demasiado elevado. ¿Ya? ¿Por qué Jesús elevaría este requisito? ¿Por qué Jesús exigiría algo que no se puede hacer? ¿Ya? No es porque sea cruel, sino porque amaba a este hombre. El hombre había reducido los mandatos de Dios a algo que podía lograr. Yo lo puedo hacer, decía el hombre. ¿Ya? Tenía una visión de la palabra de Dios que estaba dentro de su poder. Sí, puedo hacerlo. Pero Jesús dijo, anda y vende todo. Y este hombre se fue triste porque era todo, no era algo. Sin embargo, este hombre se enfrenta a lo que está más allá de él. El mandato dado por Jesús era algo que este hombre no podía obedecer o cumplir, no podía, era imposible. Jesús sabía que era imposible. ¿Ya? Jesús sabía que era imposible. Es demasiado elevado, es algo imposible. ¿Ya? El dinero para este hombre era su Dios. ¿Ya? Lo tenía fuertemente agarrado, Jesús lo sabía, y debido a que amaba a este hombre, quería que él lo supiera también. ¿Ya? Sería un error, hermano, pensar que Jesús creía que podía obedecer. Jesús sabía que no iba a obedecer. ¿Ya? Pero la intención de la orden no era humillarlo, sino hacerle entender, ¿ya?, que él no podía. ¿Ya? La respuesta correcta del hombre debería haber sido, Señor, no puedo. Señor, no puedo vender todo, no puedo darlo todo. ¿Ya? Solo entonces, con su confianza en sí misma hecha a pedazos y su corazón expuesto, podría recibir el reino de Dios como un niño, que dice también Marcos. ¿Ya? Pero era demasiado elevado, algo imposible. ¿Ya? El mandato que Jesús le dio ese día estaba diseñado para exponer que este hombre no podía hacer lo que él pensaba. ¿Ya? No puedo hacerlo. ¿Ah? No puedo hacerlo. Perdón. La respuesta correcta debe ser caer de rodillas y decir, no puedo hacerlo. No puedo obedecer, no puedo. ¿Ya? Bien simple. Definitivamente no puedo. ¿Ya? Y es una de las cosas que nosotros no tenemos que olvidar de lo que estamos estudiando. No puedo hacerlo. Palabras necesarias que no debemos olvidar. ¿Ya? Son palabras un poco difíciles a veces para nosotros, pero es esencial para el caminar cristiano. Nuestra inclinación natural a decir puedo necesita ser expuesta. Nuestros corazones seguros de sí mismos necesitan ser desafiados. Jesús nos ama demasiado para acariciar nuestros egos y decirnos lo fabuloso que somos. En vez de eso, nos da órdenes que exceden nuestra capacidad de obedecer para llevarnos a Él. La mejor manera de obedecer a Dios es decir, no puedo, Señor. Necesito de tu gracia,
necesito de tu poder. Entonces, el primer paso para aprender a obedecer a Dios, es entender con una claridad cristalina absoluta que no puedo hacerlo. No puedo obedecer a Dios. No puedo. Porque el Señor me está diciendo que el mandamiento se obedece 100% o no se obedece. No es ir a acomodar. ¿Ya? Ahora, hermano, ¿cuáles son los errores y peligros más comunes cuando se trata de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué hacemos comúnmente? Primero, tomar los mandamientos y trabajar en una estrategia para hacerlos posibles. ¿Cómo hago posible estos mandamientos? Amarás a tu prójimo, a tu enemigo lo amarás, que si yo perdonarás 7 veces, y empiezo a hacer una estrategia. Después, ¿qué hago? Al hacer esta estrategia, inevitablemente reducimos los mandatos bíblicos y en lugar de obedecerlos, obedecemos la interpretación de esos mandatos. ¿Ya? Para poder darnos una palmada en la espalda y decir, que soy obediente, arreglamos el mandato. Como vemos que es imposible, lo acomodamos. No quiso decir esto, sino que quiso decir esto, y como puedo obedecer la interpretación del mandamiento, me siento tan bien. Esta es la clásica religión hecha por el hombre y es profundamente ofensiva para Dios. ¿Ya? Profundamente ofensiva. A Dios le ofende que yo reinterprete su mandamiento y esa reinterpretación la obedezca. ¿Ya? A Dios le ofende mucho. ¿Cómo abordar los mandamientos de Dios entonces? Primero, no deben ser abordados con la actitud de se puede hacer. Es decir, Señor, es imposible. Tú me pides perdonar y la verdad es que no puedo. Humanamente puede que de labios para afuera diga, pero en mi corazón aún hay rencor, aún hay odio, aún hay resentimiento. No puedo. ¿Ya? Esa es la estrategia. Cuando nos encontramos con los mandatos de Dios, descubriremos que siempre están más allá de nuestra capacidad natural de obedecer. Es decir, solo con nuestra fuerza. ¿Ya? Y si analizamos y estamos obedeciendo con nuestra fuerza, no estamos obedeciendo el mandamiento, estamos obedeciendo una interpretación del mandamiento, lo que yo creo que es. ¿Cuál es la reacción natural? ¿Ya? ¿Cuál es la reacción natural? Hermano, en lugar de asustarnos o tratar de encontrar una laguna jurídica o reinterpretar los mandamientos de Dios, tenemos que dejar que Jesús nos confronte con nuestra imposibilidad. ¿No? Piensa en lo que Jesús le dijo al joven rico. ¿Ya? Piensa en lo que Jesús le dijo al joven rico. El mandato claro y directo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Nuestra reacción más común cuando escuchamos un mandamiento así es la siguiente, escuchen. Piensen lo que Jesús le dijo a ese joven rico. ¿Ya? Podemos descubrir que nuestra reacción inmediata y más común es la siguiente. Por supuesto que Jesús no quiere decir que yo deba hacer esto literalmente. Sería ridículo y poco práctico que Dios me pida que dé todo. Él únicamente está hablando con este hombre y no conmigo. Es algo histórico. Esto solo significa que debería ser más generoso. Sí, creo que puedo arreglármela para ser un poco más generoso esta semana. Intentaré dar un poco más de plata y ayudar más a los pobres. Genial, bien hecho. Esa es la reacción nuestra. ¿Se da cuenta cómo acomodamos? Y lo que Jesús está diciendo es otra cosa. Véndelo todo y sigue. ¿Ya? No, hermano, no debe ser nuestra reacción acomodar, ¿ya? El mandamiento. El gran problema que existe frente al deber de obedecer los mandatos divinos es que creemos que podemos hacerlo. Encontramos una solución para obedecer los mandatos, pero lo que estamos obedeciendo es una reinterpretación y acomodación de los mandatos. De los mandatos. Debo detenerme y sentir el peso de las órdenes que me da Jesús. ¿Ya? Dejar que los mandamientos me confronten y expongan, Señor, no puedo. Pero no solamente quedarme en no puedo, sino buscar la gracia de Dios y obedecer a través del poder de Dios,
Porque Dios cuando me pide el mandato es absoluto, no es relativo. ¿Ya? No es relativo. Cada orden que se encuentra en las páginas de la Biblia tendrá un efecto en nosotros. Si nos detenemos y escuchamos y vemos lo imposible que es obedecerlo, tal como Dios lo pide. Y es verdad. Si analizamos los mandamientos, son la mayoría imposibles. No, dice usted. Bueno, ¿y cómo estás de amar a tu prójimo o amar a tu enemigo? Ah, pero pastor, que usted no ha vivido lo que yo viví. Ya, ahí está. Entonces, cuando veo que es imposible, Dios lo hace posible. Por eso cuando la imposibilidad lo hace posible es cuando vemos la gracia de Dios actuando en cada uno de nosotros. Nuestro primer paso en el camino de la obediencia es no puedo. Solo mis fuerzas, solo mis recursos no bastan, ya que la obediencia al mandato es absoluta. Vende todo lo que tienes. Debes obedecer todo el mandato, no lo que tú crees que entendiste del mandato, ni lo que reinterpretaste del mandato, todo. ¿Ya? Por ejemplo, perdonar. 70 veces 7, es decir, siempre. Y es perdonar. Es que no siento, no está hablando la Biblia de sentir, es tener la actitud de perdón. ¿Ya? Entonces, los mandatos, si los miramos objetivamente, los mandatos bíblicos son imposibles de cumplir solo humanamente. Es solo por gracia y a través de la gracia que logro la obediencia bíblica y que es un placer llevarla a cabo. Cuando estoy dispuesto a entregarme ante el Señor, yo puedo decir, en mis fuerzas no puedo. Yo no puedo obedecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, hermano, obediencia sin gracia es obediencia parcial, es obediencia acomodada, es obediencia inútil, es hipocresía. Porque estoy mostrando a otro, o que me vea el pastor, que me vea la hermana, que me vea, pero por dentro no he cambiado. Entonces yo tengo que decir, Señor, no puedo. Tú tienes que darme la gracia para obedecer. Si no, voy a ser un hipócrita. ¿Ya? Si no, no voy a ser una persona sincera. Y usted sabe que la palabra sincera, dicen que un origen es cuando hacían las figuras de greda. Entonces el que hacía la figura, si la figura se trizaba, él le colocaba cera, la parchaba, y después la pintaba y todo, y la gente no lo veía, esa grieta, ese defecto. Entonces el que entendía iba a comprar esta figura de greda y le decía, es sincera, o sea, no tiene cera, no tiene grieta. Bueno, nosotros a veces exteriormente está muy pintadito, muy bonito, se ve todo, pero hay grietas, hay raíces de amargura, hay cosas que tenemos que entregar en las manos del Señor. Existen muchos cristianos salvos por gracia, pero santificados por obra. No, todo es por gracia. Y esto es importante hacer un recalcar. Creemos que no hicimos nada para ser salvos. Creemos que la gracia de Dios nos salvó, nos llamó, nos dio vida eterna. Amén, gloria a Dios. Pero para obedecer, no, ahí está mi fuerza. Ahí está mi inteligencia. Ahí está mi corazón dadivoso. Ahí está mi actitud. Hermano, no, también es por gracia. Señor, no puedo. A veces estamos igual que este hombre. Nos vamos tristes porque Dios me pidió algo que no puedo. ¿Ya? Pero si Dios lo está pidiendo es porque me ama. Y me está diciendo, no puedes, pero mi gracia en tu vida sí puede. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. El camino de la obediencia, hermano. Este desafío que se nos ha dado desde la semana pasada, que tratamos con este joven, le dicen joven rico, otro es su nombre, ¿ya? Y es bueno seguirnos preguntando para qué seguir empujando el camello, para qué tratar de hacer algo que no es posible en mi fuerza, ¿ya? En mi inteligencia, en mis capacidades, en mis años de peregrinaje o en mis años de evangélico. No, hermano. ¿Para qué seguir en la sala de máquinas? Asfixiado y todo, si el Señor me dice sala cubierta y obedece con gozo, con alegría. ¿Para qué seguir obedeciendo con amargura? ¿Ya? Obedezco, pero no me gusta y me molesta. Y no voy más a la iglesia.
¿Ya? ¿Para qué seguir obedeciendo solo porque Dios lo dice? Bueno, estaré destinado a obedecer. El pueblo de Dios es un pueblo con gozo, con alegría. ¿Ya? Hermano, ¿para qué seguir creyendo que yo puedo si no puedo? Entonces, uno tiene que orar, Señor, mira, tus mandamientos y lo que me estás pidiendo es imposible para mí. Y quizás siendo más sincero, decirle, Señor, no quiero. No nace de mí, pero tengo que hacerlo. ¿Ya? Tengo que hacerlo. Y en vez de irme triste, poder decir, dame el gozo y la fuerza de poder obedecer. Soy salvo por gracia. ¿Ya? Soy una persona que obedezco por gracia. Yo no puedo. No puedo. Hermano, no obstante, el camino de la obediencia va más allá de un yo no puedo. Porque la pregunta es, ¿quién o quién me da la fuerza para poder? ¿Quién me da la energía para avanzar como cristiano si no puedo? Hemos visto durante 2 semanas que no puedo. Bueno, la próxima semana vamos a ver quién es el que nos capacita para poder obedecer. ¿Ya? Sabemos en este instante y el desafío que debe quedar es decir, Señor, yo no puedo. Perdóname porque lo que yo he estado obedeciendo ha sido una reinterpretación de tu mandamiento, ha sido un acomodo de tu mandamiento a mi gusto y gana. ¿Ya? He acomodado tu palabra. Es como yo le explicaba a un hermano en un discipulado cuando en primera de Juan 5:10, si no me equivoco, dice, mas el Dios de toda gracia que os llamó a gloria, os perfeccione, os afirme. Hay un cántico, ¿verdad? Muy popular, pero le sacaron la parte después que hayáis padecido un poco. No le gusta a la gente padecer. Acomoda la palabra y a veces nosotros somos así. Los mandamientos de Dios están hechos para obedecerlos 100% y literalmente. Si tú dices, me cuesta entender los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, estudia Mateo 5, 6 y 7, que ahí Jesús decía, oíste que os fue dicho, pero yo os digo, se fue a lo profundo del mandamiento, a lo que realmente es imposible para nosotros, pero posible en la gracia de Dios. Si has dado un paso y has llegado a no puedo, tienes que ahora el paso de levantarte y obedecer en la gracia del Señor. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado, Señor, y por recordarnos que no podemos. Señor, que tú pides todo, no una parte. Y ese todo solamente es en tu gracia, en tu fuerza, en tu poder. Ayúdanos, Señor, a seguir por este camino de la obediencia, porque tú nos conoces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.